Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Sánchez y yo les voy a presentar mi evidencia 3 de la materia de Administración del Talento Humano, impartida por la profesora Carla Moreno Estrada, y yo les voy a estar hablando un poco de lo que yo le di el enfoque a mi ensayo, que en este caso principalmente quisiera enfatizar que yo me dirigí hacia las pautas de seguridad que se manejan dentro de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Bien, esta compañía a mí me interesó mucho por el hecho de que tengo a mi abuelo que me pudo haber, que me orientó un poco a través de cómo es el ambiente laboral de ahí, cuáles son las normas que utilizan, cómo es que ahora sí que los líderes de cada grupo tienen comunicación con los empleados, etcétera, debido a que él trabajó ahí a lo largo de su vida. Y bien, primeramente quisiera comenzar por decir que como se pudo haber aprendido en el transcurso del semestre, la profesora Carla hizo mucho énfasis en que algo fundamental dentro de una empresa es el que se tenga una buena capacitación de las plantillas laborales, que se cuente con una buena calidad de trabajadores en el área de recursos humanos, puesto que estos van a ser de cierta manera dentro de sus sistemas de elección, entre otras cosas de las plantillas, ellos van a ser los que van a estar recibiendo al talento que va a ingresar a las organizaciones. Ahora, que dentro de que hablamos de un buen ambiente laboral, también tenemos que nos preguntamos cómo podemos saber o qué es lo que hace que haya un buen ambiente laboral dentro de una organización, perdón. En este caso, creo que es vital el que se tenga un conjunto de pautas que van a estar regulando la manera en la que se debe de estar aceptando o cuál es el rango de comportamientos aceptados o cuál es la clasificación de conductas inadecuadas o adecuadas, acciones que son permitidas y no permitidas, y que siempre se tenga muy claro este tipo de categorías muy claras a los empleados para que ellos conozcan cuáles son los límites que tienen, cuáles son las posibles sanciones que tendrían en caso de estar infringiendo alguna de las normas, entre otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que esto nos va a permitir? Bueno, esto simplemente de manera global va a poder permitir que nosotros tengamos un buen ambiente y una buena estructura dentro de la empresa y que por ende tengan los empleados un buen desenvolvimiento en sus labores y las puedan impartir de manera correcta. Ahora, como les mencioné anteriormente, dentro de esta evidencia, yo lo que quiero comentarles y hacerles saber es compartirles cuáles son algunas de las pautas, como dije, que se manejan dentro del servicio de agua y drenaje de Monterrey. En este caso, eh, yo quisiera también hacerles énfasis en cuáles son algunas de las conductas que se pueden detectar a tiempo para evitar cualquier tipo de mala situación, una mala experiencia, un accidente, entre otras cosas, dentro de la compañía que ya les estoy mencionando. Ahora, antes de yo abordar cualquier otro tema, yo quisiera simplemente como un dato compartirles que el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, su función es poder brindar el servicio público de agua potable, también de agua no potable, agua residual que ha sido tratada, aguas negras, drenaje sanitario, así como el saneamiento de las aguas que son residuales a los habitantes del estado de Nuevo León. Entonces, ya teniendo esto muy bien aclarado y en mente, podemos puedo ahora sí proceder a compartirles cuáles serían las pautas que en este caso, si yo fuera funcionaria de esa organización, yo como Vanessa, cuáles son las pautas que yo considero que se deberían implementar. Todo esto buscando el que los trabajadores tengan un bien, que tengan seguridad y por ende también, como se mencionó, que ellos puedan tener un buen ambiente laboral. Ahora, también es importante que se mantenga un orden estricto dentro de todas estas pautas que yo comenté. Ahora, el hecho de que se comience por contar con una buena estructura, como mencioné, estricta, en una constante evaluación de los procesos, en un constante también evaluación del desempeño de los trabajadores, de
la actualización y mejora de las normas que se tienen dentro de la organización, que tú digas, sabes que estas no están funcionando, estas están dando muy buenos resultados, hay que ramificarnos dentro de esa norma para que tengamos un buen ambiente laboral, que tengamos un buen desempeño. También, como les menciono, el que constantemente se esté evaluando el funcionamiento, en este caso ahora, de la organización o de la empresa de agua y drenaje, y qué tan efectivos están siendo los procesos que ellos están llevando a cabo, y si son de manera funcional, si están siendo efectivos dentro de sus procesos, que se continúen y además de que se continúen, que se busque la mejora de ellos continuamente. Ahora, como se menciona, el hecho de que se esté hablando ya de evaluaciones, pues todos sabemos que se pueden haber dentro de un proceso, que pueden ser periódicas, que pueden ser de manera mensual, bimestral, anual. Ya sabe la organización de qué manera se está pidiendo ese tipo de evaluaciones, o a ellos cuál les conviene mejor, el hecho de qué tanto transcurso les conviene estar generando ese tipo de evaluaciones. Ahora, vamos a plantearnos en un escenario en el que se esté encontrando algún tipo de incidente dentro de la empresa. Primeramente, yo considero que se tiene que hacer un conjunto de verificaciones que nos puedan permitir conocer cuál fue el origen de ese incidente, qué fue lo que ocasionó, dónde estuvo el área de oportunidad, dónde fue el descuido, conocer ese tipo de detalles que nos van a permitir poder tomar cartas en el asunto, de saber cómo priorizar, saber hacia dónde vamos a enfocar nuestra atención y nuestra mejora. En este caso, claramente va a haber muchos escenarios en los que tenemos que mejorar, pero podemos ir, como les comentó, priorizando cuál sería el primer paso que tenemos que meter presión, que tenemos que meter mejora por medio de una priorización de tareas. Ahora, todo esto lo haríamos con la intención de conocer cuáles son los detalles, cuál es nuestro problema y evitar a toda costa su repetición. Eh, También a lo anterior, como un conjunto, un complemento, se generan a veces un tipo de reportes en donde se plasma por escrito cuáles fueron las condiciones que propiciaron ese tipo de incidente, quiénes fueron los involucrados, cuáles son los escenarios que se tienen que evitar a toda costa. En sí, enfatizar mucho qué es lo que se tiene que hacer para que eso no vuelva a suceder. Ahora, quiero compartirles que, por ejemplo, dentro de la prestadora de servicios de agua y drenaje, hay un conjunto de situaciones que ya se consideran habituales dentro de la empresa como creadores de incidentes. Yo aquí enlisté los principales 5 que se consideran, y como les comenté en un inicio del video, mi abuelo trabajó ahí, entonces realmente él me confirmó que muchas de estas situaciones se viven día a día dentro de la empresa. En este caso, vamos a hablar de la primera, que es que los trabajadores no usen o no porten los tapones de oído dentro de las áreas que son de uso obligatorio de los mismos. Realmente no les dan la importancia que debería, lo toman como algo muy ligero, pero realmente si la empresa está pidiendo que se usen los tapones es porque se necesitan realmente. En este caso, muchos trabajadores hacen caso omiso de dicha norma. El punto número 2 que yo enlisté fue el uso del calzado adecuado. Todos estos trabajadores están en constante contacto con superficies húmedas, con superficies que tienen algún tipo de arenillas, residuos, entonces tienden a ser muy resbalosas. Entonces, el hecho de que ellos no porten los zapatos adecuados definitivamente es un escenario completamente ideal para que ocurra algún tipo de incidente, que se resbalen los empleados, que sufran algún tipo de deslices o etcétera. La número 3 es que no se usen los lentes correspondientes y que por ende los trabajadores estén completamente expuestos a que las sustancias que posiblemente puedan ser tóxicas o aguas negras, etcétera, entren en contacto directo con sus ojos, y bueno, hay un sinfín de situaciones que pudieran desatarse por ese
por esa acción. El número 4 es que también, como toda organización, está la posibilidad de sufrir algún tipo de golpe importante o inclusive considerarse mortal al momento de no usar los cascos, y más cuando se trata de agua y drenaje en los que ellos están en constante contacto, como les mencioné, con áreas que están mojadas, húmedas, etc. La número 5, y es la última de la lista, es que ellos tienden también, en el caso de reparaciones de tuberías, el hecho de que estén en contacto con drenaje, el que ellos no usen guantes al momento de ejercer algún tipo de fuerza, eh, algún tipo de proceso de maquinaria, que no estén portando los guantes, podría acabar en descargas eléctricas, en que ellos no usen bien las herramientas y por ende tengan algún tipo de repercusión en sus extremidades. Ahora bien, ya les comenté las 5 factores que se consideran muy propensos o muy habituales dentro de agua y drenaje. Ahora podemos entender lo sencillo que es estar expuesto ante un tipo de situación así, ¿no? Por eso es que yo enfatizo tanto que las empresas deben de mantener un criterio estricto y unas normas que se consideren estrictas hacia los trabajadores, porque al final de cuentas, aunque sea muy estricto, aunque a lo mejor parezca muy reglamentario, eso va a ser la diferencia de una empresa que esté constantemente cambiando el hecho de que día cero sin incidentes. Vamos en el día 2, otra vez día cero sin incidentes, porque están constantemente teniendo situaciones de este tipo. Y bueno, como organización en este caso, agua y drenaje, también se tienen que buscar un conjunto de normas y estrategias que van a poder hacer que este tipo de situaciones no sean del todo habituales. Por eso es que también se generó una estrategia de prevención. Y bueno, por el hecho de estar buscando una estrategia que nos permita tener un impacto positivo dentro de la organización, podemos conocer también cómo son los parámetros dentro de la organización, cómo son los parámetros de seguridad de agua y drenaje, los parámetros de incidentes, varias, varias cifras que nos permitan conocer cuál es la situación de la empresa, cuáles son sus áreas de oportunidad, son cosas en las que destacan positivamente. Ahora, teniendo ya esos factores claros y teniéndolos ya plasmados físicamente, donde se pueda de manera fácil compararlos visualmente, eh, se debe proceder a comunicarlo a los empleados, decirles, así es como está agua de drenaje, tenemos estas áreas de oportunidad, ustedes como trabajadores principalmente son los que están en riesgo, tenemos que poner de nuestra parte todos, tanto organización como empleados, para que esto pueda mejorar y ustedes tengan una mejor área laboral, perdón, un mejor desenvolvimiento, una mayor tranquilidad, de que se cumplen con las normas y realmente se mitiga bastante el hecho de que pueda ocurrir un incidente. Ahora, ¿cómo tú, agua drenaje, quieres hacerle llegar eso a tus empleados? Bueno, se sabe por historia que es realmente complicado que en este caso los colaboradores, que son figuras de autoridad, quieran hacer que los empleados de menor rango puedan tener y seguir esas normas que la empresa les está impartiendo, sin dar el ejemplo antes. No pueden pedirle a los empleados que usen el calzado adecuado, que porten sus lentes, etcétera, si ellos simplemente no llevan a cabo este tipo de acciones que se están pidiendo de manera obligatoria. Entonces, creo que algo importante y fundamental es que los colaboradores, los líderes de equipo, los jefes, los de alto rango, puedan enseñarle a los trabajadores mediante el ejemplo de cómo se debe llevar a cabo tanto labores como los protocolos de seguridad de cada una de las labores. Ahora también, una forma muy fácil y muy común que tenemos dentro de las empresas y también dentro de las universidades, escuelas, maestros, etcétera, es que se pueda hacer que los estudiantes, trabajadores, etcétera, acaten las nuevas normas, es mediante a lo mejor comunicarles a ellos de manera visual, el poder darles ejemplos
de manera visual de cosas que ya hayan sucedido, de que, oye, mira, esta situación ocurrió, incluso, ¿por qué no? Se puede decir, nuestra empresa que es ah, nuestro rival, nuestra competencia directa, tuvo esta situación en la que nosotros también hemos identificado que estamos muy propensos a sufrir exactamente la misma situación. Esto es lo que les podría pasar a ustedes. Debemos de incrementar nuestra seguridad, nuestros protocolos, la concientización, la capacitación para qué hacer también en caso de cada situación. Es decir, enseñarles a ellos de manera muy real y habitual y con cosas de la vida real, donde ellos puedan sentirse reflejados de que, sabes que sí, yo siento que también nos puede pasar lo que a la empresa competencia, ¿sabes? Entonces, esa sería una de las principales maneras, el que ellos conozcan que dentro de su comunidad y de sus empresas directamente consideradas competencia, están pasando ese tipo de situaciones y que muy probablemente no tarden en pasar dentro de la organización en las que ellos colaboran por el hecho de que no están llevando a cabo las medidas correctas. Ahora, como bien sabemos, el hecho de que lo barato sale caro es completamente real. Sabemos que como agua y drenaje tiene que estar completamente preparado para ofrecerles, como mencioné, los conocimientos de qué es lo que puede pasar, qué es lo que deberían de hacerse en caso de que pase, así como completamente importante el hecho de que les brinde los materiales y equipos que ellos van a necesitar para no sufrir ningún tipo de situación incómoda o algún tipo de accidente. En este caso, ya saben, hablamos de los zapatos, lentes, casco, guantes, etcétera. Yo creo que todo lo que he mencionado anteriormente va a ser un factor que va a marcar la diferencia dentro de la prevención de riesgos en agua y drenaje. Se debe contar completamente con el apoyo del área de recursos humanos y también fundamental el hecho de que se cuente con el apoyo del departamento encargado de seguridad, porque ellos van a ser los que van a estar monitoreando, checando, comprobando, corrigiendo todos los tipos de conductas inadecuadas, adecuadas dentro de la organización y que se estén llevando a cabo los procesos de manera correcta. Ahora, es vital que los colaboradores entren y se encuentren después de su ingreso correctamente capacitados, pues van a estar, como mencioné, y por ejemplo, los de seguridad van a estar checando que todo se esté haciendo de manera correcta, que esté funcionando bien, pero ellos no, ¿cómo van a poder exigir eso si no saben realmente cómo se van a hacer las cosas bien? Entonces, es fundamental que ellos inicialmente estén bien capacitados para que después ellos puedan supervisar las acciones que estén llevando dentro de la empresa. Y además de eso, los supervisores de área también van a ser personas que entran dentro del apoyo en la organización porque ellos van a poder detectar y van a poder constantemente conocer y actualizar cuáles son las áreas de oportunidad o áreas de mejora dentro de la organización. Eh, También, además de que se les haga conocer a todos los empleados cuáles son los posibles riesgos que se tiene dentro de la organización y sus acciones, se debe también darles a conocer que dentro de una falta de las normas que se piden de prevención de riesgos, en caso de infringir alguna o no llevarla a cabo de manera correcta, se debe hacerles saber más bien cuáles van a ser las sanciones en caso de que algún empleado no cumpla con las acciones que se pide y eso desencadene una, eh, un problema, un incidente, algún peligro, etcétera, dentro de la organización. Se tiene que hacerle conocer cuáles van a ser las posibles sanciones de la falta del seguimiento de indicaciones. Y bien, como conclusión de todo esto que yo mencioné, puedo decir que el trabajo, mucha gente lo considera como una fuente de salud, pues tenemos beneficios dentro del mismo, ya que debido al trabajo podemos comprar nuestros alimentos, nuestra vestimenta, vivir en una casa, etcétera. Pero también el hecho de que estemos laborando dentro de una organización o simplemente cualquier labor que se haga, estamos completamente expuestos a a un conjunto de situaciones como incidentes, ya sean físicos o emocionales, cuando no se llevan a cabo las normas dictadas por las organizaciones o simplemente por las áreas donde nosotros estamos desenvolviendo alguna actividad. Por eso, el hecho de contar con un protocolo de prevención de riesgos
va a ser esencial a la hora de estar estructurando alguna organización, alguna empresa, de estar estipulando cómo van a estar funcionando las plantillas, cuáles van a ser las labores, también cuáles van a ser sus protocolos, sus sanciones en caso de que no se sigan, etcétera. Eh, por eso mismo yo creo que las empresas deben apegarse a tener lo máximo que se puede de programas que les permitan eliminar la mayor cantidad posible de riesgos dentro de una empresa, que busquen adoptar y obtener y capacitarse en la mayor cantidad posible de precauciones que van a permitir que la empresa labore y trabaje de manera exitosa, disminuyendo considerablemente todos los tipos de incidentes laborales que se puedan encontrar dentro de la organización. Y bien, creo que es evidente que cada una de las medidas que podemos encontrar en las capacitaciones, en los conjuntos de normas que podemos encontrar, todas esas están orientadas y creadas por personas que son expertas, ya sea en el tema, en la labor, en el puesto de trabajo, etcétera. Entonces, es muy fácil el que ellos puedan y que se les permita el conocer y estar al tanto de cuáles son las medidas principales que se deben de efectuar y aplicar en cada una de las áreas, porque ellos saben cuáles son los principales puntos peligrosos de que no se deben de tocar, que no se deben de llevar a cabo, que no puede haber falta de atención en esos detalles pequeños porque van a propiciar indudablemente un tipo de incidente dentro de la organización. Y bien, esa fue mi evidencia número 3. Nuevamente, mi nombre es Vanessa Sánchez y muchas gracias por su atención.